Muy buenos días a todos. Estamos en nuestro último sábado de las Jornadas Ágiles Colombia 2020, nuestra edición digital. Hoy tenemos a Julián Mendoza. Él es actualmente Agile Coach de Sophos. Ha trabajado en diferentes compañías como KPMG, Everest, Chain Americas, Human Capital. Ha estado como consultor senior, líder de proyectos y facilitador Agile. También ha acompañado muchos clientes importantes como BBVA, Banco Popular, Banco de Occidente, Grupo Éxito, Universidad Javeriana, Claro, Telefónica, bastantes clientes, la verdad, entre otras compañías de diferentes sectores. Hoy viene a conversar un poco sobre la gestión de riesgos en proyectos y equipos ágiles. Julián, bienvenido a Ágiles Colombia. ¿Estabas preparado ya para hablarnos acerca de este tema? Claro que sí, Raquel, gracias por el espacio. Gracias a las personas que se están conectando en este momento y pues no, gracias por la introducción, la presentación. Mucho Muchas gusto. gracias. La idea de hoy es poder hablar de este tema. Inclusive es muy propicio en la época de pandemia. Creo que la gestión de riesgos dentro de las empresas hoy en día, con todo lo que nos está pasando, tiene un vuelco. Yo ya veré tú cómo empiezas a exponer este tema de gestión del riesgo en entornos ágiles. Si quieres, podemos empezar y dándole la bienvenida también a los participantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias y bienvenidos. Sí, esta charla digamos que está motivada precisamente a eso, precisamente a que si hablamos bajo este mundo VUCA, esta volatilidad, esta incertidumbre, ambigüedad y complejidad que estamos constantemente dentro de los entornos, pues nos lleva a pensar un poco, venga, yo cómo gestiono, cómo mitigo y cómo evalúo ese riesgo. Y también pues bajo una dinámica en la que pienso yo y sucede en la realidad con los proyectos, es que a veces dicen, cuando un gerente de proyecto bajo metodología tradicional lleva 20, 25 años trabajando bajo metodología cascada, con un marco robusto como el Project Management Institute, los principales críticos están ahí sobre la mesa y son también esos patrocinadores, esa alta dirección en el que dicen, venga, ¿sabe qué? Yo no veo un capítulo claro, no veo una gestión clara de los riesgos bajo proyectos y bajo equipos ágiles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, claro, en esta sesión, yo digamos que quiero contarles un barrido general para que, digamos, ustedes, algunos que son facilitadores, Scrum Master, Agile Coach, analistas de negocio, gerentes, líderes, pues conozcan un poco más de cómo funciona la gestión del riesgo en este tipo de dinámicas. Y claro, y para eso quiero arrancar con lo primero, con unas definiciones importantes dentro de la gestión del riesgo, que independiente de si es agile o si es tradicional, pues debemos tener ahí claro sobre la mesa. Y la primera es, ¿qué es un riesgo? ¿Sí? Un riesgo es un evento en el cual yo no tengo jurisdicción, no sé cuándo se vaya a materializar. Un claro ejemplo es el de ahorita con el COVID-19, ¿sí? Tal vez había un riesgo ahí latente de una pandemia, pero nadie sabía cuándo ni cómo iba a suceder, ¿sí? Y eso a veces nos pasa en los proyectos, nos pasa de que tenemos un posible riesgo ahí, que a veces lo tipificamos y cuando se materializa, pues ya es demasiado tarde, ¿sí? Que por supuesto puede tener a veces un efecto positivo, pero la normalidad es que tenga un efecto negativo o catastrófico a los objetivos de nuestro proyecto. Si hablamos de qué es un impacto, y esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a linkear ahí con el riesgo, es que el impacto es el resultado, es el efecto de la materialización de un riesgo, que bien puede, claro, afectar los procesos, las personas, las dinámicas, las actividades, los sistemas de información, el negocio como tal, entre otros. Y lo que yo ya empiezo a hacer es, claro, hay definitivamente, porque hay riesgos que yo definitivamente no pude mitigar, no pude transferir, pues venga, me tengo que quedar con ese riesgo, ya tengo que empezar a mapear ese impacto y cómo voy a empezar a mapear ese impacto y a gestionarlo. Y acá también juega un poco el tema de gestión del cambio, ¿no?
Entonces, sabemos que hoy a la nueva normalidad hay un impacto materializado, entonces, ¿cómo voy a empezar a hacer que las personas entren en una nueva cultura, a hacer que las personas que antes utilizaban un sistema de información y ahora lo van a hacer en otro sistema de información, cómo empiezo yo a gestionar ese impacto también, si es en el ejemplo de personas? Pasamos a lo que es un incidente. Un incidente definitivamente es algo que sucedió, es un acontecimiento, es un punto de atención que no nos avisa. Normalmente se da en una operación, puede afectar un servicio o inclusive el proyecto, pero es algo que yo ni siquiera tenía posibilidad de predecir, como, digamos, lo puedo hablar dentro de lo que es el riesgo. Bien, y también hablemos de los problemas. ¿Qué es un problema? El problema, a diferencia del riesgo, es un acontecimiento actual, es algo que está sucediendo en este momento, que inclusive, a diferencia a veces del riesgo, un problema trae consigo mismo una posible solución, ¿sí? Y tal vez las repercusiones dentro del proyecto sean leves o moderadas. Entonces, digamos que lo primero que quería presentarles hoy es recordar y tener muy claro estos cuatro conceptos y desde acá pues vamos a empezar a decantar cómo gestionamos esta parte en los proyectos y los equipos ágiles. Bien. Ahora bien, como les decía, eh, nuestros vicepresidentes, directivos, gerentes de proyectos bajo metodología tradicional dicen, venga, yo de verdad no veo que haya un capítulo claro sobre la parte de la gestión del riesgo en Agile. Entonces, para eso digamos que yo que quiero fundamentar desde la academia y que quiero transferirles a ustedes e inclusive recordarles. Según el SBOOK, ¿sí? El cuerpo de conocimiento de Scrum, si hablamos bajo el marco de Scrum, ellos tienen un capítulo propio de gestión del riesgo, ¿sí? En el que básicamente nos dice, miren, el riesgo, y este es el primer mensaje que también les quiero dejar acá, es que la gestión del riesgo en Agile está implícita dentro de la forma de gestionar y llevar a cabo los proyectos ágiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted habla, si hablamos de ese primer bullet que está ahí, es que cuando usted es flexible, pues usted reduce el riesgo, ¿sí? Porque si estamos hablando de que el entorno está cambiando y todo lo demás, pues yo no me voy a meter de cabeza a un proyecto o a un negocio en el que estoy viendo que de acuerdo a una pandemia, de acuerdo a unos acontecimientos externos, pues cambiaron. Entonces yo rápidamente me reacomodo y eso es lo que pasa y está linkeado también en el último bullet de nuestra presentación, es que cuando yo trabajo de manera iterativa, cuando yo empiezo a entregar productos de manera incremental, pues no estoy esperando si hablo dentro de una dinámica tradicional en el que voy a implementar un SAP, un SuccessFactors, un Oracle, y voy a esperar hasta el final para ver el resultado en el que yo puedo decir, oiga, vi el producto y sabe que se nos olvidó, nos hizo falta esto, no probamos lo siguiente, etcétera. Pues claro, yo ya estoy jugado con un proyecto de 200, 2.000, 3.000 millones de pesos que pues el impacto puede ser catastrófico, no solamente de cara al negocio o de mi cliente, sino en riesgos de inversión. O sea, yo ya estoy jugado con el dinero. Entonces, cuando hablo de flexibilidad y cuando hablo de entrega iterativa dentro de la gestión de riesgos bajo metodología Agile, ese riesgo empieza a apaciguarse un poco, ¿bien? Porque ya les dije, o sea, no es lo mismo invertir de un solo tacazo 3.000 millones de pesos a yo de manera incremental con los equipos, bueno, vamos por el primer MVP y vamos a ver en el segundo sprint qué pasó y en el tercero, y si veo que hay un retorno de inversión de este proyecto, así mismo inclusive me voy fondeando. Y esto funciona muy bien para todo este cuento que se está colocando, se colocó de moda y funciona muy bien. Startups, fintech, incubadoras, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Me gusta también dentro de la gestión de riesgos hablarles de que sabemos que si lo hablamos dentro de Scrum, si hablamos que Scrum trabaja bajo tres pilares que son
la transparencia, la inspección y la adaptación, me voy a centrar en la transparencia, es que cuando yo puedo hablar con cada uno de ustedes, si fuéramos un equipo acá Scrum, de manera clara, directa, transparente, y no espero al comité tradicional, del comité quincenal o el comité de seguimiento mensual, para contar que, oiga, me está pasando esto, tengo una desviación, se materializó este riesgo, tengo estos impedimentos, pues, y lo hago de manera diaria en las dailies, lo pongo sobre la mesa con mi product owner en los reviews, lo sintetizo dentro de las retrospectivas o las lecciones aprendidas al final del ejercicio, pues claro, ese feedback y esa transparencia no solamente reducen la cantidad de riesgos, sino también nos ayuda a identificar y a detectar esos riesgos. Entonces, quiero enmarcarlo muy bien ahí, porque me parece importante. Y claro, si seguimos hablando sobre la transparencia y hablamos de la comunicación cara a cara, hay un tema clave dentro de estas dinámicas, es el tema del visual management, en el que claro, yo me acompaño de un Scrum Board, de un Kanban, de un Program Board, en el que todos sabemos qué está haciendo cada una de las personas y qué impedimentos está teniendo sobre la mesa. Y eso, digamos que reduce también la materialización la materialización del riesgo y nos ayuda con la identificación de los riesgos. Entonces, estamos bajo la misma sincronía. Y hay algo muy importante bajo el ejemplo que les decía, es que a veces el que estima, y yo también fui project manager en el que me tenía que sentar a hacer un cronograma y a veces yo no era el experto en ciertas actividades, pero yo tenía que estimar, claro. Entonces, eso dependiendo también el estilo del líder del proyecto, si lo hablamos de esa manera, a veces hace partícipe al equipo y le pregunta, venga, ¿cuándo vamos a entregar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? O le pregunta al experto. Entonces, a veces estaba uno jugado y hasta el mismo equipo le podía decir a uno, venga, usted nunca me preguntó, usted colocó un tiempo ahí muy optimista, nos desfasamos y todo lo demás. Y acá, en el tercer ítem, a eso quiero hablar, que lo menciona Lesbook, es que estamos hablando de una responsabilidad colectiva. Y es que cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, cuando hablamos pues, de que estamos estimando con los expertos, ¿sí? Estoy estimando con el desarrollador, estoy estimando con la persona de pruebas. Realmente, pues llegamos a una estimación un poco más fina, real, concreta, concienzuda. Y aún así, ustedes lo saben, que uno a veces, los equipos son muy optimistas, mientras también tomamos esa curva de aprendizaje, nos desfasamos. Y eso es normal, pero es uno de los elementos clave acá que pongo sobre la mesa y es esa responsabilidad colectiva, ¿sí? Que ayuda a mitigar los riesgos en las estimaciones. Bien. Ahora, si hablamos del comportamiento del riesgo en Agile, acá hay algo muy importante. ¿Y qué nos muestra esta gráfica? Que definitivamente cuando yo hago unos ejercicios, y ustedes conocedores de muchas herramientas, utilizan sus ceremonias, hacen una Agile Inception, acompañado de múltiples herramientas, artefactos, y pues aún así, pues digamos que no vemos ciertos riesgos sino hasta el final de una iteración o al final del proyecto, pues imagínese el no hacerlo. Entonces, ¿qué nos muestra acá en la gráfica? Que haga usted todo ese acompañamiento de todas esas herramientas, de todos esos eventos, Sprint Planning, Agile Inception, comparta la visión del proyecto, etcétera, ¿sí? Cuando usted lo hace al comienzo, hay más oportunidad de que aparezcan los riesgos. Entonces uno diría, Julián, entonces eso es malo. No, al contrario, es muy bueno porque recordemos que entre más claro tenga yo el panorama, pues más fácil puedo yo gestionarlo, puedo mitigar esos riesgos y también, claro, yo puedo decirle al product owner, a los sponsors, vea, acá está pasando algo y a la luz de que aparezcan esos riesgos, pues debemos parar, redireccionar o lo que sea. Entonces, eso es importante. Al comienzo, hagan todos los ejercicios que se puedan,
porque esto nos va a ayudar a identificar los riesgos, y si yo empiezo a gestionarlos de una manera más temprana, pues ¿qué va a pasar ahí? Miremos acá la curva. El costo, ¿sí? El costo va a ser menor, y eso es lo que nos interesa, porque si yo ya estoy jugado a lo largo del proyecto y no he gestionado mis riesgos, sino esto se vuelve un efecto bola de nieve, pues claro, ya recomponer el proyecto, ya redireccionar el sprint, ya es demasiado tarde y nos va a costar mucho más. Entonces, digamos que ese es el segundo mensaje clave que les quiero decir, y es que entre más temprano identifiquemos los riesgos, va a ser menor el costo de mitigarlos, de gestionarlos. Entonces, hagan todo lo que tengan que hacer. Obviamente no es foco, digamos, la charla en la que estamos, pero sí acompáñense de todos esos artefactos y de todos esos eventos y ceremonias que nos ponen al inicio del proyecto, al inicio de las iteraciones, para, digamos, sacar a flote todos estos riesgos y mitigarlos oportunamente. Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Esto sí, el nivel de impacto y probabilidad, independiente si es metodología tradicional o metodología Agile. Esto, digamos, usted inclusive puede sacar unas valoraciones ahí intermedias, y es que arrancamos con el impacto y la probabilidad baja, en el que básicamente cuando hablamos de un impacto bajo o una probabilidad baja, es que pues no sabemos si de pronto el riesgo pueda afectar o no afectar el proyecto, ¿sí? De una manera muy leve. Y también la probabilidad en que se materialice es baja. A mí los riesgos que más me llaman la atención, y es que a veces nos descuidamos, es esos riesgos que tienen una probabilidad media o un impacto medio. Porque yo digo, no, es que eso puede que ocurra o no ocurra, y puede que nos afecte o no nos afecte, pero yo lo tengo ahí sobre la mesa, y si no lo monitoreo constantemente, si no le estoy preguntando al equipo, venga, ¿cómo vamos? ¿Qué han visto? En las retrospectivas no salió, en el sprint planning no lo vimos. Esto se puede volver un impacto alto con una probabilidad alta, que puede tener efectos catastróficos. Y acá, cuando hablamos de un impacto alto, es que nos afecta lo que es costo, alcance, tiempo, calidad, e inclusive a veces hasta el mismo negocio o otros proyectos o áreas. Y sabemos que la probabilidad alta, pues es que ya decimos, es que esto en cualquier momento nos estalla. Bien, entonces acá trayendo, digamos, esto a colación, que independiente de la dinámica, pues aplica, ¿sí? Y bueno, ahora yo les voy a contar dentro del ciclo de gestión del riesgo en Agile, digamos que tenemos varios momentos, ¿sí? Y ustedes allá detrás de sus cómputos me van a decir, oiga, sí, esto sí pasa, y es que arrancamos con el primer momento, y es la identificación de riesgos. ¿Dónde se identifican los riesgos en estos marcos, en estas dinámicas ágiles? Es cuando yo estoy desarrollando épicas e historias de usuario, ¿sí? Cuando inclusive estoy haciendo un ejercicio, desarrollando un sprint planning, ahí también se materializan. En el desarrollo de entregables lo sabemos, por supuesto, o sea, a lo largo de la iteración, decimos, uy, sucedió esto y no lo teníamos concebido. Y cuando estamos ahí en ese feedback, cuando estamos en nuestra daily scrum, de la reunión diaria, el retrospective, etcétera, ahí podemos identificar esos riesgos. Bien, ¿dónde los priorizamos? Y vamos a ver aquí más adelante un ejercicio muy rápido de cómo priorizamos y cómo nos acompañamos a través de qué. En el evento del sprint planning lo podemos priorizar, ¿sí? A través de qué artefacto, del product backlog priorizado, y lo vamos a ver más adelante. Y también podemos priorizar en el refinamiento y durante pues, la propuesta del mínimo producto viable, ¿no? Y lo sabemos que todo el tiempo, inclusive podemos seguirlos priorizando durante el desarrollo de esos entregables. ¿Dónde los puedo mitigar? Y acá viene como el capítulo más grueso, ¿dónde y cómo los puedo mitigar? Entonces, con un ejercicio de priorización que vamos a ver acá en el sprint planning, al momento de desarrollar de manera iterativa y a través de las pruebas,
ustedes saben que hay un par ahí en el camino, yo también puedo mitigar ese riesgo, o sea, puedo hacer unas renuncias porque ya estamos diciendo, no, este riesgo está ahí sobre la mesa y se nos va a materializar, entonces nos toca hacerlo, hacer el proyecto o hacer este componente, esta historia de usuario de una manera diferente si queremos evitar este riesgo. Con el refinamiento de historias de usuario también, que es parte de este resultado, a través, y como les decía, dentro de enmarcar ese pilar de la transparencia, cuando yo hago mis dailies y mis retrospectivas, ahí también estoy mitigando los riesgos que se ponen sobre la mesa. Y hay algo muy importante, y veía unas charlas también de mis compañeros, y es que es importante, es clave y crucial, no solamente para la gestión contractual Agile, ni tampoco para y también para el desarrollo del proyecto, para el tema de calidad, para el tema del desempeño del equipo, es el involucramiento constante del Product Owner. Y eso digamos que es clave porque con él podemos contar para muchas cosas cuando tengo que transferir el riesgo, como nos lo menciona en el punto número 2. Puedo transferir ese riesgo, puedo alzar la mano, puedo entender un poco más el detalle de esas historias de usuario. Entonces acá es crucial esa cercanía continua del Product Owner hacia el proyecto. Y hay un tema que me gusta mucho y es el tema de la gestión integral de impedimentos. A veces estamos mirando el árbol y no estamos mirando el bosque como tal, en el que yo digo, venga, acá como tengo una célula ágil y estoy viendo un impedimento que está ahí, yo empiezo a patinar ese proyecto como uno solo y a veces no nos damos cuenta, y cuando hablamos de marcos de escalabilidad en el que tenemos a alguien más arriba de un Scrum de Scrums, entonces ya está teniendo una visión holística en el que ese mismo impedimento o ese mismo problema lo tiene el de al lado, el equipo al lado, el equipo del frente, el equipo del otro lado, etcétera. Entonces, cuando yo hago una gestión integral de impedimentos, a veces con una causa raíz que yo gestione, ya 3, 4 equipos quedan subsanados y eso es importante. Como les decía, al momento de transferir y comunicar, por ejemplo, a veces usamos el Agile Inception para alinear, y lo usamos, y el propósito de eso es alinear esas expectativas de los diferentes interesados, ¿sí? A veces lo usamos también como si fuera un kickoff o un lanzamiento del proyecto, es utilicen no solamente ese Agile Inception para estos aspectos, sino también para alzar la mano. Y si yo tengo ahí al área de contabilidad, si tengo ahí al área legal, que son partícipes de este proyecto, y si hay algún riesgo que tenemos identificado, venga, alce la mano y diga, venga, este riesgo usted me puede ayudar a gestionarlo, se lo transfiero rápidamente. Bien, porque al final, ¿qué pasa? Si yo no alzo la mano y nos quedamos acá en la célula con el riesgo, nos va a estallar a nosotros y pues ya es demasiado tarde. Obviamente, en el tema de transferencia, la gestión e integración con otras áreas es clave. Bien, ¿cómo comunico? También hay en el Agile Inception, en el Sprint Planning, en el Review, en los seguimientos. Si tienen ahí un híbrido con los sponsors, con los patrocinadores del proyecto, cuéntele también no los grandes avances, sino también, pues, cuáles son esos grandes riesgos que están ahí sobre la mesa y qué estamos haciendo ¿para qué? Para mitigarlos y transferirlos. Ahora bien, arranquemos con un primer plano y esto, digamos, es traído no solamente del cuerpo de conocimiento de Scrum en este caso, sino también algunas dinámicas desde lo que se hace. Y a un lado tenemos, bueno, ¿cómo yo puedo identificar los riesgos? Si lo hacemos de manera dinámica con los equipos, acá tenemos un claro ejemplo, una matriz de qué nos permite dormir tranquilos y qué nos quita el sueño. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a colocar a los equipos a pensar, venga, ¿cuál es esa preocupación? ¿Cuál es ese riesgo que tenemos ahí sobre la mesa que nos puede, pues, ahí la analogía nos está quitando el sueño ahí, pero también cuente qué riesgos, qué temas están sobre la mesa que nos hemos adelantado, que son positivos, que nos permite dormir también tranquilos. Y acá digamos que lo cito a un alto nivel, pero esto detrás de, acuérdense que el resultado
potente está también en la gestión y es poder yo colocar no solamente el post-it ahí de qué nos permite, qué nos está quitando el sueño, sino también cuál es ese plan de acción, cuál es ese responsable que va a gestionar ese riesgo. ¿Sí? Tenemos listas de verificación de riesgos, la estructura de distribución de riesgos también como una herramienta, como una técnica de identificación de riesgos. Y acá también tenemos, miren que es algo que tiene un trasfondo muy importante y no es tan sofisticado, que es la matriz de impacto y probabilidad, en el que la tenemos acá citado. Entonces, estoy con los equipos trabajando ahí, venga, ¿cuáles riesgos tenemos ahí sobre la mesa? ¿Cuál es la probabilidad? Lo sitúo más arriba, más abajo, con que estos se materialicen, y ese impacto va a ser qué tan potente puede ser, qué tan negativo y qué tan positivo puede ser, lo voy situando. Y los mismos equipos, al hacerlo de manera colaborativa, pues digamos que tenemos una visión integral de esa identificación de riesgos. Y claro, y si usted quiere retar a los equipos, venga, haga un brainstorming ahí con ellos, rételos y póngalos a pensar a ver qué es lo que no estamos viendo, y por supuesto acompáñelo también de un mapa de impactos que lo funciona también muy bien con un diagrama de causa-efecto. Muchos de ustedes lo habrán utilizado. Igual al final de esta charla les haremos llegar como esta grabación también, y los que me quieran escribir ahí les envío como plantillas, bien, para dar como más despliegue a esto. Ahora bien, dentro de la evaluación del riesgo, el cuerpo de conocimiento nos cita varias herramientas. Usted puede tener un comité dentro de su Scrum Team en el que básicamente se reúnan para hablar de riesgos, ¿sí? Hágalo. También tiene lo que son los árboles de probabilidad. Digamos que esto juega muy bien y es súper sencillo. Es uno decir, venga, la probabilidad de que esto ocurra, digamos, si vamos acá arriba, la probabilidad de que esto ocurra es del 25%. Y el segundo resultado es del 75%. Pero entonces, si costeamos, venga, el impacto en dinero a nivel negativo, pues va a ser mayor en el camino número 2. Entonces, voy a empezar no solamente a valorar ahí el riesgo, sino a darle prioridad, ¿sí? En este ejercicio. Y el famoso análisis Pareto, bueno, ahí tenemos la cuadrícula de probabilidad de impacto, en el que básicamente me voy a detener en el Pareto. Ustedes saben que a veces, y hablamos de ese 80-20, si yo tengo un riesgo que es muy probable que se materialice y que ahí, digamos, nos puede, o sea, afectar durísimo el sprint, pues tal vez usted no gaste energía con los equipos, y acá ustedes saben que tras de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, y yo ponerme a gestionar todos esos riesgos así pequeñitos o residuales, pues venga, apúntele netamente a los que se puedan materializar, ¿sí? Que tengan una probabilidad más grande y que inclusive a veces el esfuerzo pueda ser menor. Y ahorita cuando hablo del esfuerzo, lo vamos a ver en la priorización, en ese ejercicio de priorización que les quiero mostrar, que es súper sencillo, que a partir de todo esto yo puedo decir, venga, yo no voy a gestionar todos los riesgos, sino me voy a centrar en este sprint, en estos dos puntuales. Bien, eso es importante. Bueno, y el valor monetario esperado que nos acaba de salir ahí es también, pues, de cara al ejercicio, por ejemplo, si lo vemos a la luz del árbol de probabilidad, es no solamente qué pérdida voy a tener, sino también qué dinero, qué ingreso voy a dejar de percibir, ¿sí? Y eso también lo puedo cuantificar. Y es importante también mi invitación ahí es, y está muy de moda ahorita el tema de los OKRs, de los KPIs, que debemos seguir trabajando en que bien sabemos que todas estas dinámicas son humanísticas, o sea, son metodologías desarrolladas por personas para personas, pero a veces no dejemos de lado de que pues nosotros estamos acompañando unos negocios y que el negocio necesita empezar a hablar bajo la parte cuantitativa también, ¿sí? ¿Cuánto estamos, si estamos hablando de todo el tiempo de la generación y creación de valor, venga, esto en cifras, ¿cómo lo estamos llevando? Bien.
Esa también es mi invitación. Bueno, dentro de la priorización, acá digamos que este gráfico sabemos, y creo que mencioné un momento más, el riesgo siempre se está identificando, siempre se está analizando, se está priorizando y se está mitigando. Un riesgo no se puede eliminar, no se puede inclusive a veces controlar porque estamos en ambientes de incertidumbres y dinámicas ahí volátiles que, o sea, no lo impiden. Bien, entonces, ¿acá qué pasa? Un buen ejercicio de priorización es a veces cuando creamos nuestro product backlog, nuestra pila de producto, usted también puede trabajar los riesgos de una manera en que los pueda citar como una historia de usuario y le permita a usted, digamos, gestionarlos de una mejor manera a través de lo que piensa también el equipo. Entonces, para eso, digamos que acá tengo un ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos en la parte, qué tenemos a mi izquierda? Tenemos la priorización de los riesgos. Mire, yo ya hice todo el ejercicio y entonces todas las técnicas que colocamos ahí sobre la mesa nos dio este resultado. Bien, pero entonces yo me voy a centrar en estos 4 riesgos que son los que en el corto plazo y que tal vez su probabilidad de que se materialicen es mayor. Bien, a mi lado derecho, ¿sí? Tengo mi product backlog priorizado, ¿sí? Entonces, ahí estamos bien. Pero cuando yo empiezo a meter esos riesgos ahí sobre la mesa, vemos que lo hago más robusto, más contundente, despejo ya muchos temas, le doy más claridad a lo que va a hacer, si lo hacemos a nivel de sprint, si lo hacemos a nivel de proyecto, a la ejecución de esto. Bien. Ahora, seguimos. Listo. Hago mi ejercicio de estimación. Voy a arrancar en este sprint con estas 5 historias de usuario. Me sumarán 31 puntos, 31 horas, la unidad de medida que ustedes ahí quieran, para el ejemplo, llevar a cabo. Pero cuando hablamos de que hay una capacidad del equipo para desarrollar en este sprint, sumado a los riesgos que también obviamente de cara a mitigar esos riesgos nos implica un esfuerzo, pues venga, yo ya estoy como en 36, eso ya estoy volado, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a sacar, acá en el radar tenemos a esa historia de usuario número 6, que si hablamos que la capacidad del equipo es 31, pues venga, yo tendré que renunciar a esa historia de usuario número 6. Entonces nos va a decir el product owner tal vez, no, pero es que mire, eso es importante y eso hace parte del mínimo producto viable y todo lo que se puedan imaginar hay que nos diga el product owner para llevarlo a cabo. Entonces, listo, señor product owner, ya tenemos nuestro ejercicio ahí de priorización con los riesgos, de también esas pruebas de concepto que debo tener ahí sobre la mesa para también mitigar o disminuir ese riesgo. Entonces, venga, saquemos una versión 4.1 de esa historia de usuario, sobre la historia de usuario número 4, que nos implica un esfuerzo menor. Acá en este caso citamos el número 7 para concordar con nuestra capacidad de equipo, que son los 31. Entonces, miren que hay un ejercicio muy simple en el que mostramos nuestro product backlog inicial, nuestra identificación de riesgos, y cuando hago ese match, ¿sí? Pues venga y pongo a pensar también a todo el equipo. Miren que estamos haciendo un ejercicio un poco más fino, concienzudo, nos va a dar más tranquilidad a lo largo de llevar el sprint. Y claro, los resultados estoy seguro que van a ser mucho más favorables para ustedes y sus equipos. Bien, ahora rápidamente, bueno, digamos que acá hay otros elementos claves para la gestión Agile en términos de riesgo, y es la matriz ROAM, en el que básicamente es un acrónimo en el que yo voy a situar los riesgos que están resueltos, los riesgos que yo asumo, los riesgos que ya fueron mitigados, transferidos, etcétera. Lo pueden encontrar también plantillas en internet, funciona muy bien. Otros elementos claves, miren que acá, y este ejercicio me gusta mucho, es que así como somos muy juiciosos en llevar una historia de usuario, en documentarla, y que también decimos hay múltiples formatos y todo lo demás, documente el riesgo también, ¿sí? Mire, usted le coloca un ID al riesgo, describa ese riesgo, y mire que acá no se empieza a cuestionar un poco
¿qué es lo que pasa con ese riesgo? ¿Cuál es la causa de ese riesgo? ¿Cuál es la hipótesis que tenemos ahí? ¿Qué puede suceder? Y lo que les decía al principio, ¿cuál puede ser ese impacto que nos puede generar? Documéntelo ahí. La fecha en que lo identificamos, la probabilidad con que se pueda materializar ese riesgo, ¿sí? Y también la tipificación de ese impacto. ¿A quién lo puedo redireccionar? Vea, acá en el caso de este ejemplo, a la gerencia, entiéndase como en términos de costo, tiempo, alcance, a nivel metodológico, tipifíquelo, ¿sí? Y acá también quiero mostrarles una herramienta que la cita el SBOOK, que a veces hablamos de ese board on chart, pero acá también lo llevamos a riesgos, y es a partir de la probabilidad en que se materialice ese riesgo y durante el sprint, cómo empiezo a monitorearlo. Entonces, esto simplemente es una herramienta de identificación, de gestión, que les va a servir muchísimo a sus equipos, así como rápidamente. Ahora, bueno, me gustaría como escucharlos. No sé, Raquel, tenemos preguntas. ¿Cómo vamos? Sí, Julián, tenemos unos últimos 10 minutos para atender unas cuantas preguntas. Los participantes pueden ir Super. chateando con nosotros o participando a través del chat. Sin embargo, yo sí tengo algunas preguntas como para iniciar. Entonces, voy a empezar a comentarte estas preguntas y es, ¿consideras que la gestión del riesgo en metodologías tradicionales podría ser más efectiva que utilizando frameworks agiles? Bueno, esa es una buena pregunta y yo quiero, o sea, y es mi percepción como profesional, es que yo pienso que no hay metodologías malas o buenas, ¿sí? Yo pienso que dependiendo el proyecto, dependiendo la organización, yo puedo aplicar unas u otras, ¿sí? Y pienso que dentro de lo que se expone en la pregunta, la gestión de riesgos Agile, como arranqué diciéndolo, viene implícita y tiene una manera muy dinámica de gestionar los proyectos, lo cual no hace que necesitemos un supermodelo, una simulación Monte Carlo y todo lo demás para, digamos que, gestionar los riesgos. ¿Bien? Sí, súper, súper bien. ¿Cómo gestionas el riesgo entre los equipos por temas de rotación, ausentismo, por las mismas vacaciones que pueden afectar esos compromisos que el equipo hace? Bueno, eso sería la respuesta, de pronto la puedo dar un poco en torno a esos Agile Coach, ahí a esos facilitadores que están, y es, partamos de los principios, digamos que menciona también, por ejemplo, Scrum, y es un poco cuando yo empiezo a tener, a trabajar bajo esta cultura y a tener, pues, colaboradores más motivados, cuando empiezo a mantener un buen ambiente, cuando estoy hablando sobre la claridad y la transparencia, que cara a la pregunta es una forma de gestionar a esos equipos, pues miren que ese nivel de rotación que a veces es inminente, pues digamos que lo podemos reducir, porque si alguien le está endulzando el oído a ese desarrollador para que se vaya por, no sé, 1 millón, 2 millones más, pues que por lo menos lo piense que acá tiene pues un buen clima, un equipo que lo acompaña, un líder facilitador que lo lleva, etcétera. Y claro, y para los temas de time off, hay vacaciones y todo lo demás, es importante que al momento del sprint planning, esa estimación que tengan sobre la mesa, pues tengan claro esos momentos en que no va a estar el equipo. Y capaciten a todo el mundo en términos de que, si lo hablamos como una analogía del fútbol, que pueda patear con la derecha o con la izquierda. Con eso, el día que falta alguien, rápidamente alguien puede asumir esa responsabilidad. Súper, súper bien. Muy buena tu respuesta, Julián. Tenemos una pregunta en el chat y es, ¿cómo gestionamos los riesgos para llevarlos al presupuesto del proyecto o al MVP? Bueno, buena pregunta. Cómo gestionamos el riesgo? ¿Me repites de nuevo? Para llevarlos al presupuesto del Ajá. proyecto o al presupuesto del MVP. Ok, muy buena pregunta. Yo creo que cuando trazamos esos indicadores, ¿sí? En el que si yo tengo un supuesto de que bajo llevar este proyecto, ¿sí? Voy a tener un retorno de inversión de X número, pues si yo empiezo a hacer estos ejercicios de la probabilidad, por ejemplo, con el árbol de probabilidad que hicimos, que nos arroja un número
en términos de dinero, pues se lo podemos restar a esa posibilidad del revenue que vamos a tener ahí en el proyecto. Entonces, eso lo puedes hacer. También lo puedes hacer a partir de dimensionar, o sea, poder estimar ese presupuesto con una holgura a partir de un supuesto sobre esos riesgos que normalmente acontecen o que tenemos identificados al comienzo del proyecto. Listo, y tenemos una última pregunta. Bueno, qué bien. ¿De quién es la responsabilidad dentro de los equipos de proyecto para identificar y gestionar riesgos? Bueno, eso a mí me parece importante esa pregunta, porque digamos que hablamos de lo que es una responsabilidad colectiva, ¿sí? Okay. En que yo daría respuesta a esa pregunta es que la responsabilidad es de todos en el sentido de que un integrante del equipo de desarrollo, digamos que ese equipo, ese integrante del equipo de desarrollo está identificando o tiene un hallazgo, ¿sí? Entonces ya se vuelve responsabilidad que si yo no lo estoy diciendo, si no lo estoy omitiendo, si lo estoy omitiendo, pues miren que estoy haciendo mal en pro del equipo. Entonces es acá que persona que lo identifica, persona que alza la mano y la responsabilidad de todos, así como brillamos conjuntamente y que esto es un propósito de equipo y todo lo demás, también entre todos resolvemos esos impedimentos porque pues acá estamos hablando de un todo, de un equipo, entonces la responsabilidad es conjunta y es compartida con todo el Scrum Team como tal. Súper bien, muchas gracias, Julián. No tenemos más preguntas. Si quieres ya podemos dar finalizado la presentación. A todos les compartí los datos de Julián a través del chat para que lo puedan contactar en sus redes sociales y tiene email para contestar cualquier pregunta que tengan. Julián, muchísimas gracias por estar en Ágiles Colombia 2020 en esta edición digital. Nos veremos pronto, tal vez en otra edición de Ágiles Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, qué chévere, que estén muy bien, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.